del análisis político y le damos la bienvenida para entender un poco lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Rafael, buenos días. Buenos días, Pedro. Yo no soy profeta. No, lo sabemos, lo sabemos perfectamente. Por eso hemos hablado de análisis político. Y justamente alrededor del indulto, Así ¿no? es. Acabamos de lanzar una nota que pone pues en cuestión, incluso el mismo Ernesto Blume, nuevo magistrado del TC, recientemente juramentado, habla de cómo este indulto sí podría ser revertido. ¿Tenemos antecedentes? ¿El de Crucillat quizás? Sí, claro. Señor Rey, y sí. yo lo único que digo es que si es revertido, mucho más de la mitad del país, yo diría que los 2/3 del país, se van a indignar. Así de sencillo. Empezando por mí, por supuesto. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tremenda Corte, como le decimos a algunos, no le ha hecho ningún bien al Perú. Le ha hecho todos los males posibles, defendiendo solamente los derechos de los terroristas, consiguiendo que se indemnice y se repare a terroristas, asesinos, convictos y confesos, o que se les vuelva a juzgar, como fue en el caso de toda la cúpula de Sendero Luminoso, incluyendo a Abimael Guzmán. Sin embargo, Son gente sus absolutamente definiciones politizada. son de aplicación en el Perú. Exacto. Son de aplicación en el Perú, efectivamente, porque estamos suscritos y formamos parte del Pacto de San José. Pero varios países se han retirado y varios países, por supuesto, han dicho no aceptamos una determinada decisión y se Ahora, acabó. O sea, las consecuencias de desobedecer a la Corte son consecuencias de comentarios en televisión en el Perú y seguramente en muchos países de gente que ya sabemos cómo piensa. Ese es un punto ¿Y de cuál vista. es el problema? Es un punto de vista, pero solamente ninguna- para complementar, No hay ninguna sanción, Pedrito. para complementar lo que venía usted diciendo. El presidente Kuczynski no ha dado manifestación o muestra de algún intento de retiro del ámbito de la Corte. Así que vamos a continuar dentro de la Corte, quizás hasta que otro gobierno lo plantee y sea un tema de discusión. Pero quisiera Pero volver ya al tema... felizmente mucha gente en el Perú lo está planteando. Y los congresistas y los presidentes se deben al pueblo, ¿no? Pero no iba tanto, entonces, ok, el tema de la Corte es cuestionable, hay personas que pueden creer que es un buen factor o un mal factor el estar adscritos a la Corte. Hablemos del magistrado, el señor Blume, que acaba de manifestar que el mismo Tribunal Constitucional, y lo hizo en Crucillat, y la sentencia del TC de ese año dice, se declara nulo el indulto. Yo creo que es un y se pésimo considera que el precedente. informe médico ha sido viciado, ¿no? Yo creo que es un pésimo precedente y el propio Ricardo, Ernesto, con quien no he hablado de ese tema, estoy seguro que como jurista se escandalizó cuando Alan García retiró el indulto y cuando el propio tribunal, en el que él no estaba formando parte en ese momento, declaró nulo el indulto. Son precedentes equivocados que no deben de sentar jurisprudencia. Una acción de indulto, una gracia presidencial, tiene carácter de cosa juzgada. Lo que pasa es que en el Perú, incluso en el mismo Tribunal Constitucional hace poco, con esos 4 magistrados prevaricadores que todavía están en el tribunal y merecen ser votados a la calle hace mucho tiempo y todavía no decide eso el Congreso, lamentablemente, hicieron una barbaridad jurídica increíble, esa de cambiar el voto. Usted va más allá del Congreso, porque el Congreso quiere sacar a uno, suspender a 2. Sí, claro. Yo estoy dando mi opinión, lo que yo hubiera hecho si fuera congresista. Yo los voto a los 4, al día siguiente. No se puede gobernar con debilidades. Lo que pasó es lo siguiente, si tenían concretamente los fujimoristas, tenían varios frentes abiertos. Entonces, tenían la acusación con el fiscal de la Nación, tenían la acusación que no la presentaron los fujimoristas, sino los marinos víctimas de esos 4 prevaricadores. Apoyado por el ministro Lechea. No solo por la Chea, por varios partidos políticos. Jorge del Castillo también hizo suya la denuncia. O sea que por varios partidos políticos. Pero se chuparon. Dijeron, no, si sancionamos a los 4, si pedimos que se sancionen a los 4, este asiento está bien bajito. Bueno, pero déjame terminar la idea. Sí. Si sancionamos a los 4, nos van a caer encima. No hay que tener miedo. Se gobierna con coraje y con decisión cuando se tiene razones y cuando se tiene justificación. coraje se tiene decisión. Pero si el Así gobierno es. no la tiene, estas medidas son opiniones. Ahora, para salir de ese tema, y porque hablábamos del indulto, y pasar quizás a las posibilidades ahora que ya el expresidente Alberto Fujimori está libre, él recupera en principio y legalmente todos sus derechos. ¿Cuál es el futuro de Alberto Fujimori? ¿Va a ser asesor? ¿No va a ser asesor? ¿Qué escenario podríamos enfrentar? Eso pregúntelo a los de Fuerza Popular. Yo no tengo ni la menor idea. Yo tengo la intención de saludar personalmente al presidente Fujimori, a quien no veo hace muchos años, solo para
saludarlo y expresarle mi alegría, mi satisfacción de que por fin esté libre de una gran injusticia. Yo sí creo que él cometió algunos delitos por los cuales, por cierto, ya pagó de sobra, de sobra. Yo no puedo concebir que un presidente que nos devolvió el país, que destrozó a Sendero Luminoso, que eliminó el terrorismo en el Perú, que eliminó la hiperinflación, que nos dio un país con futuro, que permitió hacer la Constitución que nos ha permitido progresar en los últimos años, con las excepciones y con los paréntesis que han originado algunos gobiernos como el de Humala, haya estado 11 años presos por un delito. Rafael. Déjame terminar mi idea. Yo sé que tú no estás de acuerdo, Pedrito. No, es que le quiero preguntar, pero termine. Claro. Por un delito, por un juicio totalmente, en mi concepto, injusto, vengativo y antijurídico. Pero en esa enumeración que usted nos ha dado, ha faltado el factor Montesino, que usted denunciaba el año 2000. Y Montesino está preso. Por eso, claro. Bueno, creo que pero Alberto Fujimori, si me permite no solamente para pasar mi pregunta, pero el señor ¿no? Fujimori, no nos olvidemos, se ha allanado también en los casos de corrupción. Por eso. Entre ellos, haberle entregado 15 millones de dólares al señor Montesinos. Entonces, ahí hay temas que no podemos obviar. Yo creo que fue una buena... al hacer el balance de lo que fue el gobierno de Fujimori. Y como la prensa nacional, incluyendo a Frecuencia Latina y a todos, a Latina se llama ahora, ¿no? Latina. Hicieron todo un show de esos juicios. ¿Cómo va a ser un show? Fue una cobertura. Bueno, esa cobertura la llamas tuya. Como hicieron una cobertura, ¿no? Como ahora están haciendo del tema del lamentable... La salida. Bueno, del indulto, ¿no? Del lamentable accidente, ¿no? Pero lícitamente, ¿ah? Pero como para evitar lo que para él era ingrato y para su familia ingrato, decidieron, eso lo comentó el abogado en ese momento, dijo, vamos a allanarnos para terminar con este asunto. Ahora, perfecto, de acuerdo, se allanó, es decir, se declaró culpable, perfecto, ya pagó por eso. Ese delito le hubiera significado 4 años de cárcel. Ha pasado 11. Una última pregunta, para ir despidiéndonos, el tiempo es corto, señor Rey, pero finalmente la casa en donde se queda ahora Alberto Fujimori, él tiene que costear unos $5.000 de alquiler, pero no termina de pagar una reparación civil que además crece en intereses cada año. ¿Habría algo que hacer ahí? ¿Una autocrítica cuando usted lo vaya a saludar? Sí, quizá le mencionará. cuando Abimael Guzmán, Marta Guatay y todos los terroristas, no, incluso... pero le pregunto sobre ese caso. caso. No, pero déjame terminar. No me cambie otro te voy a caso, responder. señor. Por favor. Yo consideraré que tenga que pagar la reparación civil después de que los terroristas que han sido liberados injustamente y que no se han arrepentido y que andan circulando por el Perú y por el mundo y en Europa gozando de los millones de dólares que nadie pague entonces reparación que consiguieron mediante el narcotráfico y los secuestros, cuando ellos paguen la reparación civil, exigiremos, y yo podría exigir que Fujimori pague. Yo he considerado por la condena de Fujimori, y creo que muchos peruanos lo consideran inocente. Así que tanto la condena como la reparación civil por esos supuestos delitos que él no cometió son completamente injustos. Listo. Y ya veremos después, pero yo no soy de los que va a cobrarle a uno y no a los sinvergüenzas que destruyeron al Perú. Pero yo no veo a los defensores de los derechos humanos, que deberían defender los derechos de todos los peruanos, reclamar a ninguno de ellos, ni a Ronald Gamarra, ni a Diego García Sayán, ni a todos, para terminar la idea. Sí. No veo a ellos ni una sola vez reclamando para que los terroristas indemnizados, indemnizados, etc., paguen la reparación civil. Está claro el punto. Hay quienes reclamaron para los dos casos, señor Rey. Alberto Fujimori debe mantenerse en reserva, alejado de la política, debe tener cierta injerencia o debe ser asesor del grupo congresal como pide Kenji Fujimori. Yo creo que Fujimori tiene, en las circunstancias actuales, tiene que ser prudente. O sea, no... Porque una intervención demasiado directa suya en política evidentemente va a generar inconvenientes de crispamientos para el país. Que sea cauto. Sí, no es una recomendación. Yo no soy nadie. Sí, pero yo no soy nadie para recomendar. No, yo le estoy preguntando. Creo, por eso, te doy mi opinión, no recomendándoselo, sino contestando tu pregunta. Yo creo que debería ser prudente. Bien, muchísimas gracias. Pero sobre la Corte Interamericana, una última cosita. Muy breve, por favor. Sí. Estados Unidos no ha firmado... No es signatario, no está en la Corte. No solamente ese, no ha firmado ningún pacto, ningún tratado de derechos humanos. Esa es su tradición. Y nadie... Así es. Pero no es tradición. Tiene una razón muy clara. Y le han explicado los jueces supremos de la Corte Americana varias veces. Entre ellos, Tony Scalia
un poco antes de su muerte, le preguntaron por qué Estados Unidos no ha firmado ningún pacto sobre este tipo de cosas internacionales, de derechos humanos. Muy sencillo, dijo. Porque en una democracia, los ciudadanos somos los que elegimos a nuestros legisladores. En esos pactos, nosotros no intervenimos. Los ciudadanos de Estados Unidos tendríamos que sujetarnos a normas, a leyes. El punto está claro. Que no son Finalmente Estados dictadas Unidos invade países. por personas claro. elegidas por nosotros, sino elegidas por un grupito de gente que se creen dueños del mundo. Muchas gracias, Felizmente Rafael no Rey. somos Y Estados Unidos. nadie dice que Estados Unidos no es un país democrático. Ese es un Listo. tema para una larga discusión Por adicional supuesto. respecto de la Invítenme. Corte. Más Un adelante. debate. Yo feliz de la Yo creo vida. que sería interesante un debate que usted pueda debatir con una persona que defienda la posición de la Corte Interamericana, Más que imparcial. creo que se ha tenido decisiones Por ese importantes para el país y la posición yo que usted tiene. Pero le creo que agradecemos con- mucho que creo esta que- mañana nos haya acompañado, Rafael. Con tiempo, ustedes, no muchas con gracias. otros, porque las peleas no informan son, a la gente. son debates para que la gente Claro, saque sus todo- conclusiones. entrevistas Con son mucho mejor. respeto, señor Rey. Muchísimas Muchas gracias gracias. por estar A aquí. ustedes.